De Griffith, en 1928. En las bacterias virulentas S, muertas había algo capaz de transformar a las bacterias R inocuas en bacterias virulentas S. Ese algo, llamado por Griffith factor transformante, tenía información para producir un carácter heredable en las bacterias R, que era la presencia de la cápsula, responsable de la virulencia. Se trataba, por lo tanto, de material genético. Bacterias con cápsula cepa S, bacterias sin cápsula cepa R. El experimento de Avery, Matt-Leod y McCarry en 1944. Fraccionaron las bacterias S muertas por el calor y probaron una a una cada fracción obtenida utilizándolas como factor transformante en bacterias R. Solo el ADN producido la transformación, por lo que quedaba demostrado que era el ADN el material genético. Experimento de Hershey y Chase en 1952. Ellos trabajaban con bacteriófagos o fagos, que son virus que infectan bacterias. Sabían que un fago tenía una capa externa de proteína y un núcleo interno de ADN. Además de las observaciones con el microscopio electrónico, también sabían que durante la infección el virus ataca a la bacteria por sus colas e introduce su material genético en la bacteria para multiplicarse utilizando su maquinaria metabólica. Conocían los trabajos de Avery y trataban de determinar cuál era la causa de la transformación de la bacteria en una bacteria de fagos, el ADN o la proteína. Un bioquímico austriaco y autor, Erwin Chargaff, es mejor conocido por las reglas de Chargaff, que conducen al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. A continuación hablaremos acerca del modelo de Watson y Crick, 1962. Tenemos como principal dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central de doble hélice y con un giro dextrógiro hacia la derecha. Son antiparalelas C5', C3' y C5'. Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje, separadas A3 y 4A. Aparamiento, adenina-timina y guanina-citosina. Una vuelta completa, 34A. Surco mayor y surco menor, alternados. Tiene 20A de diámetro. En esta imagen tenemos la representación de la estructura, características y función del ADN. Como podemos encontrar, está la doble hélice, están las bases, están los nucleótidos, el grupo fosfato, el azúcar, el carbono 3', el carbono 5', el carbono 3', y podemos encontrar de la misma manera los diámetros. En esta imagen, de igual forma, podemos encontrar su estructura, características y funciones. Vemos que es un esqueleto de azúcar fosfato. Tenemos a las bases que podemos ver ahí mismo a la tinina, adenina, guanina y citosina, al grupo fosfato, al azúcar. Existen tres tipos de ADN. ADN A, que tiene un hélice dextrógira, un diámetro de 23A y 9 ppb por vuelta. El ADN B, que es su hélice es dextrógiro, un diámetro de 20A y 10 ppb por vuelta. ADN Z, giro levógiro, diámetro de 18A. Esta es más delgada. Tiene una configuración en zigzag y no hay surco mayor. Y esta da 12 ppb por vuelta. En este cuadro puede ser más fácil su estudio, ya que podemos encontrar las diferencias entre cada una de ellas. Como le mencionamos, en el ADN-A tiene una distinta apariencia de los surcos, tiene un aislamiento en alta y concentración salina. En el ADN-B tiene un aislamiento en baja concentración salina y biológica. En ADN-Z
tenemos una conformación en zigzag y no hay surco mayor. Es importante decir que dependen de la forma de aislamiento. No se sabe si se dan en vivo. Adaptaciones para facilitar las funciones del material hereditario. A continuación hablaremos acerca de las características de las estructuras secundarias del ADN. Enrolladas en doble hélice dextrógira, antiparalelas 3', 5' y 5' a 3'. Son complementarias. Tienen bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato. Cuenta con puentes de hidrógeno doble y triple entre las bases nitrogenadas. Asimismo, tiene 10 pares de bases por vuelta. Algunas características del ADN es que sus soluciones son muy viscosas debido a su longitud y por su estructura. Ya que las moléculas de ADN son sumamente largas, estas tienden a enrollarse. Otra es que debido a los fosfóricos es muy ácido. Así, de misma manera, se puede desnaturalizar a 95 grados Celsius 5'. Se puede renaturalizar e hibridar a 65 grados Celsius cada 12 horas. La desnaturalización del ADN ocurre cuando las altas temperaturas rompen los enlaces de hidrógeno entre las bases de la doble hélice del ADN, causando que las dos hebras se separen. Factores como el calor, el pH alto y la ausencia de agua también pueden romper estos enlaces y desnaturalizar el ADN. El proceso de desnaturalización es importante para la replicación y la transcripción del ADN. Para acentuar en más funciones del ADN tenemos que almacena la información hereditaria, es responsable en último término del metabolismo y de lo que ocurra dentro de la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación. El superenrollamiento del ADN es un fenómeno importante para la vida celular y la medicina, ya que se refiere a la estructura tridimensional adicional que adquiere la molécula de ADN más allá de su estructura en doble hélice. El ADN se representa habitualmente en forma de superhélices, cuando la doble hélice a su vez se enrolla sobre sí misma. Esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. En esta imagen tenemos ejemplos de ADN en su forma superenrollada. Las superhélices se introducen cuando un círculo cerrado se gira alrededor de su propio eje o cuando un fragmento lineal de ADN dúplex, cuyos extremos están fijos, se tuercen. Las superhélices negativas se forman cuando la molécula se tuerce en la dirección opuesta desde las vueltas en la dirección de las manecillas de reloj. El ADN circular relajado es una molécula de ADN bicatenario que no está enrollada en una estructura superhelicoidal. Por otro lado, el ADN circular superenrollado se enrolla sobre sí misma en una forma de 8. Ahora hablaremos de los niveles estructurales de los ácidos nucleicos. Como primer lugar tenemos a la estructura primaria, que es el polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. Estructura secundaria, formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. ADN, estructura definida por la unión de dos cadenas polinucleótidas a través de las bases nitrogenadas. ARN, presente en determinadas regiones de la molécula. Estructuras de orden superior, todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario. ADN, resultantes del superenrollamiento y de la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina. No determina por niveles inferiores. ARN, especialmente ARNT. Plegamiento tridimensional definido, similar a la estructura terciaria de las proteínas. Estructura terciaria, formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentren próximos en la secuencia. ADN, la estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas H.
La estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula ADN con proteínas histónicas. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se da en las células eucariotas en división. ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. A continuación hablaremos sobre la estructura terciaria cromatina. En su estructura tenemos ADN más proteínas. Existen dos clases, eucromatina y heterocromatina. En la eucromatina son codificantes y son bases únicas, mientras que en la heterocromatina son no codificantes y tienen bases. La estructura terciaria, empaquetamiento que sufre la molécula de ADN. La estructura cuaternaria, el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. En esta imagen podemos encontrar la estructura como es el cromosoma, cromatidas, nucleosoma, el doble hélice de ADN, el collar de perlas, y asimismo los niveles de empaquetamiento de la cromatina en el cromosoma metacéntrico. ADN, cromatina, cromosoma.